Buenas tardes, soy Sarito Liden, estudiante de la Maestría en Psicología y Consejería Cristiana de la Universidad para la Familia. Como parte del curso propedéutico, quiero compartir con ustedes el día de hoy una temática sobre la teología. Vamos a acercarnos a este término en tres grandes aspectos. Por un lado, vamos a ver las principales definiciones. Segundo, las metas de la teología y finalmente cuáles son esos temas de estudio de la teología. Para acercarnos a las definiciones vamos a ver que existen dos grandes orientaciones. Por un lado, la orientación académica y la orientación hacia la vida. En la primera orientación, a nivel académico, básicamente va a sostener que el acercamiento a la teología se enfatiza en un estudio sistemático de la palabra de Dios. Y aquí encontramos a dos grandes representantes. Por un lado, Santo Tomás de Aquino, quien sostiene que la teología es una ciencia unificada de todos los aspectos de Dios. Y por otro lado tenemos a Hobbes. Él es un protestante cristiano, teólogo, quien plantea que la teología va a ser el estudio de todos los hechos de la revelación divina concernientes a la naturaleza y a nuestra relación con Dios. ¿Cuál es la fortaleza de esta orientación académica? Por un lado, que va a resaltar todas las habilidades intelectuales del ser humano en el estudio estructurado y organizado de la palabra de Dios. Pero por otro lado, vemos que también tiene una debilidad, pudiendo caer el teólogo en hipocresía, ya que la sabiduría divina solamente se va a basar en el aspecto intelectual, pero no va a estar relacionado en sus acciones. La orientación hacia la vida sí plantea de que básicamente el teólogo no puede solamente centrarse a nivel intelectual, sino que todas las interpretaciones van a estar de alguna manera influenciadas por sus experiencias. En este sentido, la orientación hacia la vida va a sostener que es importante y necesario la práctica de la teología. Y tenemos aquí a dos grandes representantes. Por un lado, William James. Él enfatiza que el teólogo tiene que vivir para y por Dios. Y en segundo tenemos a John Frame, es un teólogo contemporáneo que va a plantear que la teología es la aplicación de la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuál es la fortaleza de esta orientación hacia la vida? Por un lado, va a alentar a que nuestra vivencia se traduzca en los valores bíblicos. Pero como debilidad vemos de que de alguna manera se podría caer en el intelectualismo, es decir, que solamente vamos a centrar nuestro aprendizaje sobre la palabra de Dios a través de esas intenciones espirituales. Vistas estas dos orientaciones, vamos a ver que la teología también tiene metas, y son tres. Por un lado tenemos la ortodoxia. La ortodoxia es el pensar correcto según la palabra de Dios. Tenemos la ortopraxis, que es el actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y finalmente tenemos la ortopatía, que es sentir de acuerdo a lo que Dios espera en nuestras vidas. Estas metas están interrelacionadas, es decir, que una va a afectar a la otra y es un sentido de alguna manera interdependiente. Este enfoque, por ejemplo, de solo centrar nuestro estudio en la doctrina a nivel intelectual nos puede llevar a un intelectualismo. Por otro lado, centrarnos solamente en las experiencias, en la práctica de la palabra de Dios, podemos caer en un legalismo, es decir, sin tener una claridad del por qué y para qué de nuestras acciones. En tercer lugar, vamos a ver que el solo sentir a nivel emocional y vivir según lo que vamos sintiendo en esta relación y acercamiento a la palabra de Dios, nos puede llevar a un emocionalismo sin un sustento teórico o práctico de lo que concierne a la palabra de Dios y cuál es la voluntad de Él. Finalmente, los temas de la teología son diversos. Hay múltiples maneras de poder acercarnos de manera sistemática, estructurada, para conocer qué nos dice la palabra de Dios y cuál es la voluntad de Él. Pero por otro lado, voy a plantear tres grandes categorías. Existe una división bíblica que va a separar el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Por otro lado, tenemos una división histórica doctrinal donde nos va a dar todo un recorrido, un acercamiento de cómo se va desarrollando la iglesia a lo largo de todos estos años. Y finalmente podemos hacer un estudio también de manera estructural y sistemática. Y vamos a ver por último una división práctica, es decir, de qué manera el ser humano puede desarrollarse espiritualmente, cómo va a ir fortaleciendo esas destrezas, esas habilidades para comprender, para entender y finalmente cómo aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Queridos amigos, el camino para desarrollar una sabiduría divina involucra poder hacer un estudio de la palabra de Dios, acercarnos con todas esas capacidades de las cuales hemos sido dotados para poder vivir también experiencias y sentir la voluntad en esta práctica, ¿no? Es importante que podamos enfatizar nuestra experiencia espiritual desde estos tres aspectos, a nivel práctico, a nivel de pensamiento y finalmente también en nuestro aspecto emocional. La palabra de Dios nos dice en 2 Timoteo 2:15, permítame leerlo, procura vivir con diligencia, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El Señor es claro, si nosotros queremos acercarnos, queremos conocerlo, para amarlo, para hacer su voluntad, es importante de que podamos tener una disciplina en este estudio, en la manera de cómo tenemos esa comunión con Él, para poder ser no solamente observadores, sino también hacedores de su palabra. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.